el confinamiento, pues ya llevo 6 meses acá en esta finca en Cajicá, pero es un privilegio. Piensa uno que aquí que confinamiento con cantidades de senderos para caminar, con el aire fresco, con una persona que viene aquí del pueblo a ayudarnos en lo de la comida y la limpieza, de manera que ha sido un tiempo muy agradable, sobre todo para reflexionar y para escribir. Ahí sí que he escrito como 100 artículos, pero por supuesto eso nadie los lee ni le importa, pero yo me he divertido mucho trabajando en matemáticas, física, filosofía, neurociencias. Bueno. Y precisamente escribí un artículo sobre la educación universitaria que lo mandé hace poco para un libro que están sacando en la Universidad de San Buenaventura en Cali. Y empecé a trabajar en esto de la educación universitaria. Después empecé a recordar mis tiempos de cuando fui asesor del Ministerio de Educación. Eso fue cuando nombraron a mi maestro, el profesor Carlo Federici, que fue mi profesor en filosofía en los años 50. Después fue mi mentor desde que llegué de Alemania en el 71. Y en el año 74, Alfonso López, por primera vez, empezó a interesarse pues con la educación prácticamente desde la ley Uribe de 1903, el otro Uribe. Y Durán Dusan era el ministro de Educación, el gran elector por allá de los llanos orientales en el Meta. Entonces, por la cantidad de votos que le consiguió a Alfonso López, lo puso ministro de Educación, aunque no que supiera mucho, pero de 17 ministros de Educación que me tocaron a mí, la única que sabía algo era Doris de Zambrano. De resto, el Ministerio de Educación era más que todo un premio de paso a un político mientras se conseguía un puesto internacional así como mejor pagado. Y Durán Dusan, como buen ganadero, espero que no haya ninguno por aquí me esté escuchando, pensaba que mientras más cabezas de ganado, pues mejor la educación, ¿no? Todo lo que se le ocurrió, una idea maravillosa, pues el Banco Mundial le iba a hacer un préstamo muy grande, el BID otro, y ponían pues como condición que se hiciera algo especial por la educación y que se aumentara la cobertura, que en ese tiempo la secundaria tendría un 30% de cobertura y la primaria por ahí un 60%. Entonces a él se le ocurrió como duplicar la cobertura sin construir ni un solo edificio. Y fue cambiar la jornada, que era de 7 a 12 y de 1:30 a 4:30, por una jornada de 7 a 12, otra de 2:30 a 6 de la tarde y otra nocturna de 6 a 10. Entonces, contrató de maestro o maestra a cuanto votante le había dado un voto en su familia o en su barrio o en su pueblo, y duplicó el número de maestros, duplicó la cobertura y simplemente acabó con la calidad de la educación. Y eso lo estamos pagando todavía, porque tener a todos los jóvenes populares o de 7 a 12 vagando, o de 12 a 6 vagando, pues eso fue el caldo de cultivo para los sicarios, para los guerrilleros, para los narcotraficantes. Y en ese momento, pues se bajó tremendamente la calidad de la educación. Muchos de los maestros nombrados por él, recuerdo que el tiempo famoso de los maestros que no sabían firmar, por ahí en Córdoba, Bolívar, Sucre, norte de Antioquia. Y eso, pues prácticamente, cada vez que vemos todos los problemas que hay en los barrios populares y todo eso, pues uno dice, ¿qué hace un muchacho la mitad del día vagando? Pues tiene que meterse en una pandilla, tiene que ponerse en ese tiempo no se usaba robar celulares, pero ahora sí, etc. Muy pronto hubo un grupo de personas, entre cada una persona muy cercana a Durán Dusan,
y la directora del SENA, empezaron a hablar de que la calidad de la educación pues estaba acabando por haber logrado la cobertura. Y empezó en ese año 75 más o menos la discusión entre cobertura y calidad. Evidentemente a los gobiernos lo que les interesa son los números. Entonces, si usted dice, ya logramos el 100% de cobertura en primaria, pues no le importa ni los maestros, ni la calidad, ni los exámenes, que no había, sino un examen de quinto primaria en ese tiempo que hacía el ICFES, más que todo por evaluación, pero no tanto porque fuera obligatorio para pasar al bachillerato. Pilar Santamaría de Reyes y Clara Franco de Machado, pues empezaron a hablarle a López que eso era un desastre, que había que hacer algo, por lo menos darle alguna calidad de educación, capacitar el magisterio, darles libros de texto, poner currículos específicos bien diseñados. Y afortunadamente López le aceptó y en el año 1976, 2 años después de su mandato, creó por primera vez en el Ministerio de Educación una dirección de currículum. Hasta ese momento el ministerio lo único que tenía era supervisores e inspectores y pues que visitaban las escuelas, que se fijaban que se cumplieran las leyes, unos programas que había desde el año 1963 que habían sido hechos por los cuerpos de paz, eran los que eran vigentes en primaria, y en secundaria los programas vigentes los había proclamado también hechos por los cuerpos de paz en 1972, poco antes de que subiera Alfonso López, los proclamó Pastrana. Misael Pastrana, de un día para otro, publicó en El Tiempo unos programas que salían en folletos en los periódicos de Bogotá y cada región. Y con esos programas empezó a trabajar de lo que se llamó de primero a sexto bachillerato, después se llamó de sexto a 11. La Universidad Nacional y la Pedagógica le ofrecieron unos asesores para los currículos a ese nuevo grupo que se llamó Dirección General de Currículo, Capacitación y Medios. Me acuerdo que era el nombre más largo de todas las entidades del gobierno, y puso a Pilar Santamaría de Reyes de directora, y el doctor Carlos Federici, mi maestro, fue el asesor para matemáticas y física. Después hubo un asesor que se llama el padre Silvio Villegas para una serie de temas de religión, ética, moral y ciudadanía, unos asesores para sociales, de la pedagógica, etc. Y yo, como siempre andaba con Federici desde el año 59, que él me dirigió mi tesis de filosofía sobre la relatividad especial, pues yo iba con él a trabajar en los currículos. Empezaron a diseñar currículos de primaria. Por supuesto, eso era una locura, porque yo acababa de llegar de Alemania, después de estudiar teología en Frankfurt, con un doctorado en álgebra abstracta e inútil. Y ponerme a asesorar los currículos de primaria, pues era una locura. Pero bueno, yo empecé a aprender desaforadamente ahí, a leer psicología, a Piaget, a leer sobre matemáticas elementales, a mirar la investigación, que había muy poca sobre la enseñanza de la ética, del álgebra y demás. Y me metí pues como de asesor, y cuando Federici se jubiló a los 65 años, él se jubiló de la Nacional y se fue rector del Colegio Italiano Leonardo da Vinci. Y él me sugirió a mí como que lo reemplazara pues en la dirección general. Entonces, mire que yo estuve desde 1978, en que empecé yo en la dirección general, hasta 1983, en que había me nombró la misión de sabios, de ex sabios, llamémoslo. Fueron 15 años de trabajo en el Ministerio de Educación.
Y en esos 15 años elaboramos los programas de primero a noveno grado. No hicimos nada para 10 y 11. Pues yo le decía a la directora, ¿para qué hacer examen, currículo de 10 y 11? Todos los profesores saben qué es lo que van a preguntar en el ICFES. Y se dedican a trabajar en un TELICFES. Entonces no vale la pena hacer currículo de 10 y 11. Y le trabajamos durísimo en esos currículos durante 15 años. Salieron todos los tomitos, los 5 tomos de primaria en el año 84, por decreto, los sacó Doris de Zambrano. Pero los de secundaria nunca se proclamaron. Se hicieron unas pocas exploraciones o experiencias de esos programas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Tunja. Y se escogió un colegio de secundaria oficial para hacer la experimentación curricular. Pero cuando vino todas las huelgas de FECODE y estaba de ministro de Educación, Carlos Gómez Trujillo, puedan ustedes imaginar eso, pues lo que sabía el de Educación. Entonces los de FECODE lo arrollaron completamente en las conversaciones y ahí tenemos nada menos que a José Fernando Campo, uno de nuestros ex, que era el líder pues con Abel Rodríguez de ese grupo de FECODE que hizo las negociaciones de la Ley General de Educación. 1994 empezamos nosotros la misión, es que para asesorar a Gaviria sobre la educación, y cuando menos pensamos, en febrero, cuando todavía no habíamos ni empezado a hablar de eso, ya el Ministerio de Educación se cogió toda esa mayoría que tenía la planadora de López y sacaron la Ley General de Educación cediéndole a FECODE nada menos que la potestad curricular. Colombia es el único país latinoamericano que perdió la potestad curricular en el año 1994 con la Ley General de Educación. Entonces, para ahora ustedes ven que la cátedra de que el Ministerio ponga esto, ponga aquello. El Ministerio no tiene potestad curricular desde el año 1994. Y por supuesto, los 15 años de trabajo en los programas de primera a novena, ustedes se imaginarán en dónde están. Debe ser ni siquiera el cajón de la basura, porque ya ni en el Ministerio de Educación, estuve hace como unos 10 años que estuvimos tratando de reconstruir la historia, no existe ningún programa de todos los que hicimos para la básica, primaria y secundaria de primero a noveno grado. Pero bueno, yo eché todo eso al olvido porque a mí me parecía muy bueno que cada colegio tuviera su PEI, su proyecto educativo institucional propio, y que con ese proyecto pues hiciera el currículo. Pero si nosotros, con asesor, con un grupo de 5 personas que llamaban las niñas del Padre Vasco, con todo lo que necesitábamos de documentación, etcétera, nos gastamos 15 años en hacer los programas, pues ¿qué va a poder hacer un colegio con unos profesores que ni siquiera les dan tiempo de tomarse un tinto entre clase y clase? Entonces, se acabó la potestad curricular, pero no se hicieron los programas conforme a los PEI. Y hasta el sol de hoy hay un caos curricular total. Pero bueno, el problema de la educación nos siguió preocupando cuando la misión de sabios que convocó Gaviria en el año 93 y sacamos el informe Colombia al filo de la oportunidad. En ese informe, pues ustedes pueden ver las recomendaciones que tenemos para la educación preescolar, básica, primaria, secundaria y universitaria. Llamamos educación media, a diferencia de Estados Unidos, que la media es entre la primaria y la secundaria. Aquí la media es al final de la secundaria y le falta un año, pero bueno. De todas maneras, hicimos los programas, las recomendaciones en el libro Colombia, el filo de la oportunidad, pero que empezó sumamente bien cuando Samper adoptó todo el informe. Al poco tiempo, pues vino la famosa confesión de Botero sobre la plata del narcotráfico en la campaña,
Y ahí está ahí dan las recomendaciones de la misión. Yo digo que por 8.000 razones de todos conocidas, no pasó nada con las recomendaciones de la misión. Cuando subió Iván Duque, yo tenía hasta alguna esperanza de que, a pesar de ser el que decía Uribe, pues de pronto pudiera hacer algo. Tuvimos una reunión en la academia y él aceptó pues que sí había que volver a reiniciar, a retomar las medidas, el informe de la misión anterior, y que iba a ser una nueva, y pues nos encargaba la ministra, el doctor Enrique Forero, el presidente de la academia, y a mí, de organizar la nueva misión de sabios. Después, por alguna razón, se sacó un decreto en el que decía que no, que era Marta Lucía la que se iba a encargar de la nueva misión de sabios. Hasta ahí supe yo, ni el doctor Forero ni a mí nos volvieron a preguntar nada. Y cuando salió la nueva lista de la misión de sabios, pues tal vez algunos de ustedes recuerdan que yo mandé una carta al presidente, a la vicepresidenta, diciéndoles pues que no era que yo quisiera que me nombraran, sino que se me hacía muy raro que el primero hubiera mandado el plan de desarrollo para los 4 años al gobierno, al Congreso, y que después hubieran nombrado los sabios, que hubieran con 40, para que le dijeran qué hacer en el desarrollo. Entonces yo dije, ya eso nos pasó con Gaviria. Gaviria nos encargó hacer las recomendaciones en el último año de su gobierno. Y por supuesto se la entregamos el 20 de julio, el 21 mejor dicho, y adiós, muy bonito, y se quedó el libro en nada. Ahora va a pasar lo mismo. Efectivamente eso pasó. ¿Alguno de ustedes ha visto las recomendaciones de la nueva misión? No. ¿Alguno de ustedes ha visto que ha cambiado algo en algo? Lo que la ministra quiera hacer, afortunadamente muy buena, y lo que se pudo decir en ese momento sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero eso fue independiente de la misión, eso lo hizo el senador Agudelo. Le digo, Agudelo Villa, Medellín, que muy bueno, y que se metió en el asunto, pero eso no fue por la misión. Al contrario, la misión no estaba de acuerdo a algunos de mis colegas de que nombraran a esta señora de ministra, pero bueno, de todas maneras, siendo mujer y negra, pues, que diga algo, lo atacan pues de racista y antifeminista, y mejor no hablar de ella. Pero de todas maneras, sigue la preocupación por la educación básica, digamos. No quiero hablar ahora de la universitaria porque pues ahí oímos al padre Peláez sobre lo de la Javeriana. Sabemos ahora pues que la educación universitaria pues también está bastante mal, y peor todavía pues ahora lo que sabemos sobre la serie Arboleda. Pues hombre, prefiero no hablar ahora de eso para que no entrar en conflicto. Pero ciertamente, por ejemplo, en la Javeriana, desde que yo llegué en el año 71, en que el padre Borrero estaba en pleno cambio de estatutos allá, con todas las huelgas y con lo de Galán y con todo el asunto del cierre de sociología, allá que estaban Lombana, Alvarado, y les cerró la carrera de sociología, echó a todo el mundo. Pero muy hábilmente el padre Borrero dijo, es que esas materias de sociología, ciencia política, son muy peligrosas pues, para que los jóvenes se vuelvan marxistas. Entonces más bien pasémonos a nivel de posgrado. Y efectivamente, para mí el diseño de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios en la Javeriana fue pionero en toda la técnica de lo que apenas ahora está ocurriendo de las maestrías por problema o por programa, el tipo de las que tenía la FEI, que eran educación, ciencia política, problemas urbanos y problemas rurales. Esas 4 maestrías trabajaban desde la filosofía, me acuerdo Guillermo, Luis Enrique Orozco y yo, epistemología, metodología de la investigación, hacíamos unos seminarios conjuntos
Y después se hacían los demás seminarios, pero alrededor de un problema en forma interdisciplinaria. Por supuesto, cuando las maestrías empezaron a ser rentables para las universidades privadas, y las públicas también, pero de todas las privadas, ¿qué creen ustedes que pasó? Pues educación se llevó para derecho se llevó la de ciencia política, que después se abrió en una carrera aparte, economía se llevó la de estudios rurales y arquitectura se llevó la de estudios urbanos y se acabó la facultad de estudios interdisciplinarios. Ahora tímidamente algunas universidades están proponiendo volver a ese esquema. Pero bueno, dejémoslo de la educación universitaria para otra charla. Por ahí yo me acuerdo cuando Antanas Mockus perdió la presidencia a última hora. Yo creo que además de él, el que estaba más contento era yo, porque eso era imposible con esa aplanadora en el Congreso que había contraria a los verdes de ese tiempo. Pues no hubiera podido hacer nada. Y yo escribí con una serie de investigaciones que había que hacer en las universidades para si en algún futuro iba a haber algún otro candidato. Después, me acuerdo cuando Sergio Fajardo, Vicente Durán le encargó como a la facultad, en ese tiempo ya era Facultad de Ciencia Política, que hiciera como un evento en la Javeriana para que Sergio Fajardo nos presentara el programa de él. Y algunos de nosotros, de distintas facultades, presentábamos algunas ideas, dijéramos, este tema. Y yo me ofrecí a presentarles el mismo programa de investigación que le había entregado a Antanas Mockus. Me lo encargó Jürgen Holbeck para la revista Signo y Pensamiento. A Sergio Fajardo. Bueno, pues llegó Sergio Fajardo, puso un video y lo que hizo fue hablar maravillas de todo lo que había hecho en Medellín, pero no dijo nada de lo que iba a hacer en los 4 años siguientes, ¿no? Pero cuando me damos y a hablar yo, él pidió permiso, tenerse que ir urgentemente y se fue y me dejó hablando solo. Debió ser que tenía, pues, iba a dejar el avión para irse a ver ballenas por allá al Chocó. Pero de todas maneras también se me quedó enguaralado el programa. Ahí se lo mandé otra vez a Jorge Humberto a ver si alguna vez logramos que Alejandro Gaviria, también hijo de Enrique, hijo de Juan Felipe, y sobrino de Enrique Gaviria, mis compañeros de colegio, pues logramos que parece como el único candidato viable para unir a toda esa izquierda que no, ni siquiera pueden hablar unos con otros. Pero bueno, de todas maneras yo seguiré insistiendo ya los pocos años que me quedan sobre este problema de la educación universitaria. Pero me queda entonces hablar sobre la básica que llaman de primero a noveno grado, o a grado 12, si le meten lo que llaman media, grado 11. Pero con las cosas de estos días, yo dije, no, voy a tener que decirles que más bien hablemos otro día de la educación, porque con lo que ha pasado en Estados Unidos en estos 3 días o 4 días que llevan elecciones, pues uno dice, ¿para qué la educación? Si una persona puede decir 12, 15 mentiras diarias, fact-checked por el New York Times y CNN, y no pasa nada. Si una persona puede decir que no le importa que mueran otros 100,000 más, pero que para qué se ponen la mascarilla porque se frena la economía y no pasa nada. Si el tipo insulta a los cristianos poniendo la Biblia al frente de la casa después de sacar a toda la gente con el esmalte de allá, y sin embargo siguen votando por él todas las iglesias cristianas. Y es verdad también que a mí me han contado los exjesuitas del grupo Clavius allá, que yo voy todos los años al grupo Clavius en Estados Unidos, me dicen que el asunto del aborto es definitivo. Los cristianos católicos tampoco, pues más bien prefieren no votar que votar por Biden. Y pues así es la educación que hemos dado en nuestros colegios. Y en vez de empoderar a la gente para que tome decisiones, le decimos, pregúntele al padrecito a ver si puede votar o no puede votar por Biden, ¿no?
Es una cosa increíble. Pero para acabar de gustar, me recomendaron ver una película, La Ola, que se la recomiendo a todos, porque además como yo estudié en Alemania, pues para mí era muy interesante. Y es un profesor de filosofía, que es una cosa que está pasando mucho en Alemania, que los estudiantes que estudian filosofía, antropología, ciencia política, pues no tienen nada que hacer porque en las universidades alemanas cada vez hay menos población estudiantil, entonces no contratan profesores nuevos y los profesores viejos duramos como hasta los 80 años. Entonces, todos los que estudian en la universidad alguna carrera, pues estudian una carrera técnica y entonces ponen un joven politólogo, anarquista, tal cosa, pero su carrera técnica paralela era en educación física y entonces él se pone de instructor de voleibol y de waterpolo en un colegio de secundaria y empieza a organizar a los jóvenes para el entrenamiento, para la disciplina, tal, y se le ocurre una idea más o menos parecida a lo de la juventud de Hitler, con un saludo que ahora él hace así con la mano para que se llame la ola, y viene el problema de los anarquistas y las peleas entre los muchachos. Véanse la película para que ustedes vean cómo tener una educación 100% de cobertura, 100% de calidad, de primer bachillerato a grado 12. ¿Para qué sirvió? Para sacar la juventud de Hitler. Entonces, ¿qué hacemos con la secundaria? Entonces uno empieza a decir, bueno, este profesor trata de ver si logra reunir un poco el asunto de la disciplina y del deporte, tal cosa, pero se le va volviendo la ola una juventud hitleriana. Y entonces empieza a pelear con los de la juventud anarquista, y el que simpatiza más con los anarquistas, pues se mete en todos los líos posibles. Resultado, pues no hay nada que hacer. Si los jóvenes los deja usted libres y anarquistas, malo, acaban matando a los nazis. Y si los deja que sean disciplinados y duros y sigan las órdenes del instructor, pues se vuelven nazis y empiezan a matar a los anarquistas. Acaba suicidándose el muchacho, porque pues no sabía qué hacer, si matar al líder y se quedaba la ola sin líder. Peor todavía me fue con otra película que me recomendaron de la Comisión de la Verdad, que mirara una película que se llama Colombia in My Arms, que no se puede traducir porque la gracia del título está es que in my arms es en mis armas o en mis brazos. Y entonces ponen un guerrillero que le gustaba mucho su arma, por supuesto que le había robado el ejército, y sin embargo él decide empezar a tratar de hacer política normal desde su sitio allá en las reclusión que tienen ellos. Y por otro lado, pues ponen a María Fernanda, la que no está en sus cabales, familia del padre Borrero también, para que muestre el punto de vista del extremo centro antidemocrático. Lo hace muy bien, sin necesidad de actuar. Le hacen unos cortes ahí. Y después ponen a otro muchacho, se ve que fue discípulo de los jesuitas para en el Berman, quién sabe qué, en Popayán, a representar a los hacendados, a los finqueros, a la gente bien, a los ganaderos de bien, a los cañeros de bien, a los bananeros de bien. Y realmente ustedes ven que no hay nada que hacer, siendo hecha por los franceses, por los holandeses y ¿qué? Por los noruegos y los finlandeses que vinieron aquí a tratar de organizar la reinserción, ¿no? Acá uno diciendo, no, pues, adiós, ¿no? Pues ya ni volvieron los pobres porque pegaron su regaño a Duque los noruegos y ya no quiso volver a saber nada de los noruegos. Entonces, mirando uno que realmente la educación, por eso me gustó que le contradijeron a Darío ahí,
Es que claro que la gente poco educada que no tiene college, todos votan por Trump, pero es que muchos que tienen college, También. sin embargo, uno ve que todos los economistas buenos, pues, Stiglitz y Krugman, y premios Nobel, toda la cuestión, todos los mismos analistas de Wall Street en el Wall Street Journal, todos los del Washington Post, todos los noticieros, menos Fox, por supuesto. Pues, ¿qué pasa con la educación? No tiene nada que ver. Pueden ganar Biden todos los debates. No cambia una sola intención de voto. Entonces, ¿la educación qué importa? No cambia la intención de voto. Y que el hecho del señor Trump diga 15 mentiras diarias, fact check, o que no le importen los 100,000 muertos que vienen ahora, o que diga que los demócratas le robaron las elecciones, o que sea totalmente pervertido en sus costumbres sexuales, no afecta ni siquiera a los cristianos. Y sigue hablando por él. Entonces, yo me acuerdo que hace unos años, cuando la segunda campaña de Obama, yo estaba en Harvard, por allá en una de mis idas, y salió un libro de un psicólogo que se llama Jonathan Haidt, que era uno de esos psicólogos de la psicología positiva y la felicidad y la sabiduría antigua y tal cosa. Y a él se le ocurrió durante la segunda reelección, la segunda campaña para la reelección de Obama, él simplemente un día empezó a chequear cuál era la intención de voto antes del debate y cuál era la intención de voto después del debate. Y se dio cuenta de que Obama ganó todos los debates y no cambió una sola intención de voto del Partido Republicano. Era el 43%. Siguió en el 43% al segundo debate, al tercer debate, y después votó el 43% en contra de Obama. Bueno, ese libro se llama The Righteous Mind, que tampoco se puede traducir porque dice Righteous Mind es como la mentalidad del que cree que tiene la verdad y la razón, pero hasta que nosotros empecemos un poquitico con mi primo Álvaro Uribe, y ese es el Righteous Mind al pie de la letra. Entonces se puso de moda ese libro en Estados Unidos, pero resultó profético con la elección de Trump. En la elección de Trump fue lo mismo. Todos los debates, ganaba Hillary, todo el mundo decía que Trump era un estúpido, que no servía para nada, tal cosa. Y sin embargo, el tipo supo hablarle a las emociones, que tiene muy bien en su lista Jonathan Haidt, y ganó. Pues hubiéramos pensado que durante estos 4 años, con el asunto de los niños separados de las mamás, con el asunto de que no paga impuestos, con los debates, con las constantes fact-checking de todas las 15 o 20 trinos diarios, no cambió un solo punto. Miren ustedes cuánta gente votó. De nuevo, 48% no cambió su intención de voto por nada. Va a volver a ganar Biden por mucho, en los millones por lo menos 3, 4, 5 millones de votos en el total. Eso no importa para nada. Importan 8,000 votos de Nevada. Si se mantiene esa ventaja, gana Biden, si no, gana Trump. O sea, hay que ver que la educación, la cultura, la reflexión, los documentos de análisis, el fact-checking diario que hace el New York Times y que está en Google, la gente no mira el fact-checking en Google. Si les enseñamos nomás eso a los jóvenes, de que cualquier trino que les llegue, antes de retweetar, hagan un fact-checking, piensen a quién le conviene el trino, si es cierto o no. Ya eso para mí sería suficiente. Abandono todos mis programas de primero a noveno grado y lo echo a la basura con el ministerio, con el FECODE, con tal de que aprendiéramos a leer críticamente y a no retuitear lo que no es, y a poner nuestras propias opiniones, a tomar decisiones. No más. Reduzco a ese objetivo específico todos los 11 grados de educación básica, ¿no? Por ahí le mandé a
a Darío por el programa que había propuesto yo en el Ministerio de Educación para la educación preescolar. Y me acuerdo que en ese tiempo podríamos decir que una cosa que todavía sigue, lo que yo llamaba el síndrome de Salomón. O sea, a los niños pequeños, el Ministerio de Educación y Bienestar Familiar los parte, ¿no? Hasta los 5 años son de Bienestar Familiar y los 5, 6 y 7 son del Ministerio de Educación. Entonces no se pueden abrir preescolares en el Ministerio de Educación porque eso le pertenece a Bienestar Familiar. Y el Ministerio de Educación no se puede meter en los preescolares porque eso le pertenece a Bienestar Familiar. Y viceversa. Los niños de transición y primero, que antes llamaban grado cero, en cero, los que están en cero son los educadores, pero no los niños. Y aparece el problema de que no se puede trabajar un currículo para preescolar. Entonces, no sé si te sale el currículo de preescolar en la segunda diapositiva del PowerPoint para que me lo ponga Darío. Esto es lo que yo propuse, que yo no quería hacer ningún currículo para preescolar, pero que tengo ahí la actividad y el objetivo específico. Currículo para la educación preescolar. Aprender, primero, jugar. Segundo, comer. Tercero, dormir. La siesta, que eran los chiquitos. Cuarto, ir al baño. Y quinto, seguir jugando. Pero aquí va el veneno. Para aprender a seguir jugando. Eso es lo que no hemos aprendido. Aquí el que pierde el juego le manda sicario al otro para que lo mate, ¿no? Si no se puede impedir que venga Mancuso a decir la verdad, pues entonces amenaza a los jueces que lo van a interrogar. Es decir, aquí no hemos aprendido a jugar, pero en Estados Unidos tampoco. En las Filipinas tampoco. Duterte, que sale con su grupo de, cuando era gobernador, salía con su grupo de limpieza social a matar drogadictos, a matar ladrones, a matar gente por ahí, los llaman desechables. Tiene el 95% de popularidad. Lo mismo pasa con Erdogan en Turquía, lo mismo pasa con Orbán en Hungría, lo mismo pasa con Bolsonaro en el Brasil. Es decir, no aprendimos ni siquiera a jugar el más mínimo juego democrático, porque si gana, bueno, y si no gana, pues le manda a los sicarios al otro, ¿no? Entonces, realmente no podría yo decir nada más sobre esto, pero ya ven ustedes, por supuesto, nunca me volvieron a pedir que trabajara con el programa de primaria. Pero ahora les voy a poner el programa para primaria que me enseñaron a mí las señoras del barrio Sucre. Ustedes saben que yo me fui a vivir al barrio Sucre a finales del 74 con Carlos Bernal, al barrio San Martín y Pacho de Rú, después en el barrio Bosque, sí, arriba también en San Martín, en el Paraíso. Y las señoras de allá eran muy contentas y muy orgullosas de su escuela porque habían logrado, construyendo todos los domingos, hacer una escuela con sus 5 salones, tenían sus 5 maestros. Y le pregunté a las mamás que para qué mandaban ellos a los niños a la escuela. En ese tiempo no había todavía la transición o grado cero. Entonces van a ver ustedes cuál es el currículo de las mamás. Dicen, no, es que los niños tienen que ir a la escuela cuando tienen uso de razón. Ahora les explico qué es tener uso de razón. Para que aprendan a leer, a escribir, que ahí vamos bien, a contar, que me gustaban a mí mucho las matemáticas, pensar y a obedecer. Esas sí son las expertas en diseño curricular, ¿no? Pero es que ya, por lo que dan los exámenes de PISA, ni siquiera las 3 primeras las estamos logrando.
Y si ponemos a leer críticamente, que según dice lo mide el ICFES, miren ustedes lo que dice Claudio Uribe hoy en El Tiempo y lo que ha dicho Julián de Zubilía durante 10 años. El nivel de lectura crítica de los jóvenes colombianos es nulo, inclusive en los mejores colegios. Cuando sacamos el penúltimo lugar en las pruebas PISA, en matemáticas, estábamos todos muy contentos porque en el Perú le había ido más mal que a nosotros. Nosotros no estamos tan mal como el Perú. Pues cuando al año siguiente llegaron los resultados de PISA de resolución de problemas en matemáticas, nos ganó el Perú. Quedamos de últimos en Sudamérica. Entonces me llama el director del ICFES y me dice, pero bueno, hombre, doctor Vasco, si usted es asesor de matemáticas, mire lo que está pasando. Y le digo, no, es que no vale la pena trabajar en matemáticas. Usted entiende cómo son las preguntas de competencias de PISA, que no es como antes, que era de memoria. Una competencia tiene un dibujo, historia, usted lee la historia, examina el dibujo, 10 preguntas en que todas las respuestas son correctas, pero hay una más correcta, más apropiada que las demás. Entonces, los jóvenes colombianos que no saben leer, menos todavía leer críticamente, pues les va a ir mal en matemáticas, pero no por matemáticas. Me puse a hacer una tesis con una alumna mía, les cuento una vez cuál ha sido mi manera de hacer posgrados desde que yo me jubilé y me metí de profesor de los doctorados de Manizales, de Cali y de Bogotá en educación. Es conseguirme un buen estudiante con un buen tema que a mí me interesa aprender. Y aprendo una barbaridad. Una de las tesis que vi en Cali era de una niña Teresita Pontón, que es una maravilla en matemáticas y tiene una cultura también lingüística enorme. Y simplemente lo que hizo fue analizar los enunciados de los problemas de matemáticas, de cuarto y quinto primario. Maravilloso método de investigación. Se fue a la Panamericana y dijo, bueno, ¿cuáles son los libros de matemáticas más vendidos como texto escolar en cuarto y quinto? Se compró uno de cada uno, le sacó fotocopia de los problemas de fracciones, de quebrados, y no estudiamos la solución de los problemas de quebrados, que sabemos que no lo resuelven los niños ni muchos maestros. La lectura de los enunciados. No. Mal escritos, mal interpretados y muy difíciles, que no tenían como ninguna manera de agarrarse a la cotidianidad que tienen los estudiantes. Mientras que un niño que preescolar que sabe bailar y dar las vueltas, sabe que hay media vuelta y que es una vuelta y que es la mitad de media vuelta. No sabe quebrados. Todos los niños del mundo, cuando suman un medio más un tercio, les da 2/5. Entonces, contar todavía puede ser fácil, pero con fracciones, no. Entonces he dirigido varias tesis sobre fracciones y digo, hombre, ¿qué está pasando con la educación? En que si acaso los niños aprenden a contar, pero no aprenden ni siquiera las fracciones, los decimales. Entonces, ¿qué podemos recomendar nosotros para la escuela? Ahora, si saben leer y saben leer las estadísticas y saben, pues se ve que tampoco cambia la intención de voto. Y obedecer menos. Claro que nosotros, no me recuerdo que, yo les decía a mí, cuando yo estuve en Alemania, caí en la cuenta, por ejemplo, que allá la gente es sumamente puntual, que los niños cuando llegan a la esquina miran a ver que no es, si el semáforo está en rojo, aunque no venga en carro, no pasa. Hay una serie de rutinas, digamos, de disciplina social que todos los niños aprenden, ¿no? Y me acordaba yo que tanto en Inglaterra como en Alemania, de preescolar hasta el último grado, que allá es 12 y aquí es 11, todos
todos los días hacemos que los niños se levanten y se vayan en el bus o a pie para su colegio para estar a tiempo a las 7 de la mañana. En 15 años aprendemos a llegar a tiempo. No aprendemos en 15 años. Entonces, ¿qué está pasando con la educación? El inglés. Desde el colegio San Ignacio teníamos inglés, quinto primaria y 6 años de bachillerato. 7 años de inglés. Todos los colegios han tenido 7 años de inglés. ¿Alguien aprendió inglés en 7 años? Yo no. El que ya sabía inglés por otro lado. Me acuerdo que acababan de llegar Javier Escobar y su hermano Gustavo Adolfo, habían llegado a Estados Unidos y les obligaban a aprender inglés. Entonces nos hacíamos los 3 de últimos en la clase y el padre Alvarito Jiménez nos daba inglés. Pero el padre Alvarito Jiménez no sabía inglés, tenía que mirar la pronunciación en el código ese fonético ahí. Y resulta que él traducía Mr. and Mrs. Smith. Decía Mistress Smith. ¿No? Él no sabía que era Mistress, bueno, yo tampoco. Pero Gustavo Adolfo sí sabía. ¿No? Pues el padre Jiménez en todo el año nunca supo por qué se reían cuando les decía Mistress. Y así sucesivamente. Ahora estamos trabajando en un programa sobre educación sexual de los jóvenes. Es imposible. Pero sí me acuerdo que cuando yo estaba en cuarto de bachillerato y me compró mi papá todos los textos escolares, la anatomía del padre Salomón Rodríguez, inmediatamente, ¿qué va a hacer un muchacho de 14 años? Pues irse al capítulo del sistema genitourinario. Pues los que recuerdan, ese capítulo era el único que no tenía dibujos. Y solo hablaba del sistema urinario. El génito no lo encontré por ninguna parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la educación? Por lo tanto, el asunto de que, ¿qué les digo yo a ustedes hoy en la educación después de ver que no solamente las personas con baja educación, sino, por ejemplo, el 50% de las mujeres republicanas dicen que pondrían a Trump como ejemplo para sus hijos. Y el 100% de ellas votaron por Trump. Una persona que dice que si está en un avión y le gusta a la señora que está al lado, mete la mano por donde sabe, pues un tipo que le paga $100,000 a una prostituta para que no cuente, para que no cuente lo más que le fue esa noche. Y las señoras y los religiosos votan por Trump. ¿Para qué la educación, hermano? Entonces, se me dañaron la conferencia, hermano. Tanto la película esta de la ola, como lo que pasó aquí, como lo que está pasando con el asunto de la justicia, de justicia y paz. ¿Cómo así que uno es jesuita, abogado, la persona más crítica que de los gobiernos de Turbay hasta nuestros días, porque también ha sido muy crítico de Uribe, de Santos, de Duque, llama a la Comisión de la Verdad la conomisión de la verdad y se burla de Pachito de Rú en las caricaturas? ¿Cómo es que una persona como Héctor Osuna pone la JEP y la P la pone con la hoz y el martillo? ¿Qué nos ganamos con la educación? ¿Qué se gana uno con un título de derecho en la Cercio y tener el fiscal, el defensor del pueblo, ahora ya puso para enero a la procuradora, la cosa más descabellada del mundo, y ahora va a proponer a su rector pues, para la Corte Suprema? Y no es sino lo que dijo ayer sobre la JEP, lo que dijo sobre la Fiscalía, es la total ignorancia del derecho. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿para qué tener educación universitaria? ¿Quiénes han hecho las mayores estafas y las mayores jugadas de corrupción? Los egresados de administración de empresas de las mejores universidades. Por eso no quiero hablar de la universidad, sino simplemente decirles a ustedes, el problema en que estamos de la educación es que la cobertura, pues la cobertura se logró hace tiempo. De Cecilia María Vélez
al final del gobierno de Uribe ya pudo anunciar que había logrado el 100% de cobertura en primaria. Claro que Alfredo Sarmiento le dijo, pero porque bajó la demografía, hermana. No es lo mismo decir, abrimos no sé cuántos mil cupos, que decir, como bajó la demanda, entonces ya logramos. Pero Colombia, y miren ustedes hoy, fue el único país suramericano que bajó en cobertura en secundaria. Hemos bajado creo que al 70%, 5%, que es casi, mejor dicho, quiere decir que de cada 9 muchachos, pues hay 3 que no terminan la secundaria, ni siquiera entran a media. Entonces, al final de la secundaria, que aquí es el 9º grado, y en el 10º grado se están yendo todos los jóvenes de los grupos populares. El 20% superior nuestro sí siguen a sacar el bachillerato. Pero ¿cómo es esto? Retrocedimos 20 años desde cuando terminó, sí, 2 años de Duque, 8 de Santos, en vez de aumentar. Pero ¿a qué los traemos a los colegios? Si un maestro empieza a hacer un grupo de trabajo sobre la justicia restaurativa, sobre la verdad, sobre los pactos de La Habana, ahí mismo le mandan corona, como vimos a antier, una corona con sufragios. Y el Centro Democrático introduce una moción para que los profesores no puedan hablar sobre en los colegios. Entonces, ¿qué hacemos, no? Si educación, mal. Y si no educación, también mal. Estuve ahí, me invitaron a la misión de educación de Bogotá, que dirige ahora la nueva Secretaría de Educación, que están entrevistando a algunas personas sobre la educación y demás. Y bueno, Bogotá, la alcaldesa tiene muy buena, consiguió buena plata para la educación y lo mismo la ministra. Pero ¿qué hacemos, no? Si usted quiere hablar de educación sexual, nada, todos los padres de familia furiosos. Si quiere hablar de educación para la paz y la convivencia, no, que eso es comunista, que eso es impunidad. ¿Cómo es que llaman ahora? La paz pero con legalidad, o sea, es decir, que la JEP no sirve para nada. Ya vamos a ver cuánta gente va a votar en el referendo contra la JEP. Es decir, ¿qué nos ganamos nosotros? Entonces, al ver que estamos en un mundo en el que estos trinos cortos, 240 caracteres, es lo que está gobernando el mundo. Y, el asesor para los trinos, que ahora es Hassan, pero le pagaron $1.200.000 a Duda Mendoza para que asesorara la campaña y tal cosa, para Iván Zuluaga. Y Odebrecht dio otro 1.200.000, pero eso sí no es corrupción porque pasó a las espaldas de Oscar Iván y Iván Duque, que estaba allá también. Y sí, señor, lograron elegir al que dio Uribe. Y ahora, ojalá nos salvemos por 7.000 votos que hay en Nevada de que no reelían a Trump a punto de trino, ¿no? Entonces, todas las grandiosas planes que tenía yo para hablar de ustedes de la educación secundaria y media, pues se me acabaron en estos 4 días. Y más bien quiero que conversemos un poco a ver qué sí podría ser un colegio, o un colegio por lo menos. ¿Para qué? Para lograr un poquitico de que se lean las cosas críticamente, se piense, se miren las cuestiones, no sea llame por teléfono a que le corten la cabeza al profesor, como hicieron ahora los islámicos en París. Entonces tampoco podemos confiar en las religiones, porque ¿cuál religión? ¿La islámica? Estos evangélicos de evangélico, pues yo también me creo evangélico, y más que ellos, y casi, pero bueno, por lo menos igual. No, también igualito. Mire usted aquí
no espero que ninguno de ustedes pertenezca al Opus Dei, pero me da mucha pena. Al Papa Francisco aquí, la Universidad de Gran Colombia, en boca de su rector, la Católica y la Sabana, no aceptan al Papa Francisco, lo llaman el anticristo. Y ahora que habló de los homosexuales, yo creo que ya ni anticristo, no sé qué otro insulto se ha ocurrido, ¿no? Entonces, no hablemos de los colegios de religión, que ya no tienen remedio. De una vez saquen todas, paguen ustedes y ya veremos qué hacemos. Pero los de la compañía tampoco. Miremos a ver los que salimos de los colegios de la compañía, a ver cómo, por eso les decía a Darío que yo no quería hablar porque tuve muchos problemas al Darriaga por unas cuestiones que no le critica, pues, Colegio de San José, el Colegio de San Ignacio, todos los próceres, el grupo y no empresarial antioqueño. ¿Y a ver qué? No volvimos a elegir a Luis Pérez del gobernador, que lo llamamos Luis XV porque eso era lo que cobraba de mordida. Pero hizo una buena campaña prometiendo en secreto que se iba a contentar con el 10 y salió. A pesar de ser culpable de la Operación Orión y de centenares de desaparecidos y asesinados en la Comuna 13, y a la psicóloga de la Comuna 13, que fue candidata a la Junta de Acción Comunal, me viene contando todo lo que ha pasado desde entonces. Después me invitaron a mis amigos del ex bachilleros, ¿no? Los bachilleros del 54, que todavía quedamos unos cuantos. Y entonces yo le dije, no, es que yo prometí no volver a Medellín por el no. Hasta que no se apruebe el acuerdo de La Habana, no vuelvo a Medellín. Pues afortunadamente creía yo que se habían aprobado los acuerdos de La Habana, pero por lo que veo yo, hasta en Osuna, y en Uribe, y en Alfredito Ramos, el centro, que yo llamo el extremo centro antidemocrático, pues no, todavía seguimos con el no. Bueno, al fin entonces fui y hicimos una reunión buenísima para en un estadero ahí subiendo por la espalda. Y entonces me entero yo pues que todos iban a votar por Alfredo Ramos. Por Alfredito, ahora en las elecciones de Quintero. Y entonces yo también dije, bueno, hermano, si llegan a elegir Alfredito Ramos, yo no vuelvo a Medellín. Afortunadamente nos salvamos por unos cantos, pero ya veo que el plebiscito para tumbarlo está marchando perfectamente. Y no faltará cantidad de gente. Entonces, ¿sirve para algo haber sido discípulo de un colegio de los jesuitas o de los cristianos? O de los, no sé, del Opus Dei. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde está ese pensamiento crítico, esa reflexión, ese decir que yo también hubiera sido lo mismo si hubiera hecho lo mismo? Sería que yo puedo meterme en el pellejo de Álvaro Uribe, en el pellejo de San Pedro, de Serpa, de Timochenko, el que sea, a ver por qué se llega a este punto y qué podemos hacer. No, la única es, hay que castigarlo de paz, pero con legalidad, que no meta toda la cárcel. Y hoy me decía una señora de un colegio católico, no, pero es que aunque los metan 5 años a la cárcel, eso, si salen y eso todavía es impunidad. Y digo, bueno, pues entonces ¿qué hacemos? Pues, si las mamás, que en Estados Unidos ponen a Trump de ejemplar, aquí ponen a mi primo Alvarito de ejemplar, pues no vamos a hacer nada. Por lo tanto, todo aquello que yo pensaba que les podría compartir a ustedes sobre qué pienso yo que los colegios privados, por lo menos los colegios de los jesuitas, podrían hacer así a corto plazo para introducir un cambio en la educación, pues prácticamente me voy quedando como sin nada, ¿no? Entonces, afortunadamente la pandemia nos ha obligado a que los niños no vayan a los colegios. Afortunadamente ellos son muy hábiles. Yo veía aquí a la nieta de Rosario Jaramillo, tenía
aquí el computador grande con la clase y todos los alumnos y la maestra, y tenía la tablet al lado para ver caricaturas de Cartoon Network. Pero como las niñas son muy hábiles para lo que llaman multitasking, pues ella, si le hacían una pregunta, la contestaba. Y si no la sabe contestar, la busca en Google y le contesta a la maestra. Entonces, afortunadamente ya los profesores nos quedamos sin nada. Ya no podemos evaluar porque ellos hacen trampa, decimos nosotros. Pero es que yo no conozco ningún profesional de la economía, la administración, la ciencia, la filosofía, la química, la física, la matemática, que no pueda usar el computador, que no pueda usar una calculadora, que no pueda meterse a la ventanita de Wolfram Matemática a resolver los problemas de sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11. Todos están de ellos. Todas las preguntas de examen que sabíamos están en Wikipedia. Entonces, a ver, ¿por qué no le llamamos a Wikipedia? A leer críticamente los artículos que tratan de meter ahí los de un lado y los del otro. A no retuitear las cosas sin verificarlas. A pensar qué querría decir o qué ventaja está buscando esta persona que me manda esto. Me voy reduciendo a una lectura crítica de los medios como lo único que en este momento veo que podrían hacer nuestros colegios. ¿Listo, Carlos Eduardo? Carlos Eduardo. Sí. ¿Terminaste? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Excelente presentación. Yo creo que no lo alcanzas a oír, pero hay un aplauso virtual de todo el mundo. Creo que nos has hablado claro, simple y profundamente. Quiero que puedan bajar sus